Señor, sumamente agradecidos con tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por la salvación, porque el poder que tú tienes para salvar es el Evangelio. Como lo dice Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, Señor. Y eso te damos gracias, porque por medio del Evangelio hoy somos salvos. Por medio de ese poder, hoy tenemos la seguridad de la salvación y sabemos que si tú vinieras en este momento, Señor, si el arrebatamiento viniera, o si tuviéramos que partir individualmente, tenemos esa seguridad. Y si alguno no está seguro, Señor, ayúdanos para poder predicar constantemente y llegar a esa seguridad de la salvación. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, por medio del Evangelio se nos reveló lo que tú hiciste en la cruz por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ya no debemos de cargar más el pecado. Por fe y por medio de la fe lo hemos entregado a ti, Señor. Ahora necesitamos vivir por fe. Ya por fe fuimos salvos. Ahora, como justos, como nacidos de nuevo, necesitamos caminar en fe. Seguir creyéndote a ti, no a las circunstancias, no a lo que nos rodea, no a las cosas de este mundo, sino a las celestiales, Señor, a lo que a ti te agrada, que son los tesoros en el cielo y no en la tierra, Señor, donde la polilla y el orín corrompen. Hoy, en esta hermosa noche, te pedimos que tú nos hables a través de las Escrituras una vez más y podamos aumentar la fe y podamos, Señor, unirnos cada día más y aquí en San Ramón se dé cuenta que hay una luz, que San Ramón se dé cuenta que sí hay una iglesia verdadera, que sí tienen dónde ir, que sí pueden venir acá y encontrarse verdaderamente con el Señor. Te damos gracias, presentamos todos los proyectos, todo el funcionamiento, toda la dirección, Señor, toda la directriz en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a la palabra, al libro de Efesios. Que supuestamente lo íbamos a ver la semana pasada también. Era parte de lo que la semana pasada íbamos a ver. La semana pasada vimos lo que era, una pincelada, lo que era la vida de los primeros cristianos. ¿Recuerdan? Entonces, tenemos que empezar a vivir como los primeros cristianos. Se reunían todos los días en el templo y en las casas, compartían el pan juntos y Dios añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos. Entonces, tenemos que empezar a compartir en el templo, en las casas, compartir el pan, compartir qué es la palabra, ¿verdad? Principalmente, que es el Evangelio, y Dios va a añadir, Dios va a traer a la iglesia los que han de ser salvos. Es muy, muy importante. Pero primero tenemos que tener la conducta, el comportamiento de ¿quiénes? De los primeros cristianos, que son los que se reunían en el templo todos los días. Nosotros somos martes y domingo. Pero los primeros cristianos eran todos los días en el templo y en las casas, como si fuese poco, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Efesios 3, versículo 14. Vamos a leer Efesios 3, 14. Efesios 3, 14 al 21. Vamos a darle lectura. Ve. Ya tenemos. Igual usted siempre esté ahí, siempre buscando en la Biblia, pero no se le olvide después buscar en la Biblia cuando tenga que ir a predicar. Pero si no, ya sí en carrera, si vamos muy rápido, ya Joshua está aquí proveyéndonos lo visual, ¿verdad? Entonces, Efesios 3, Efesios 3, verso 14 al 21. Vamos a dar lectura. Nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Disculpen porque he andado, además de que me ensucia la garganta por el compartir antes, he andado afectado un poco. Desde la semana pasada la garganta, el fin de semana pasado. Entonces, vamos a ver aquí un poquito, dice el 14:3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué será la causa? Leemos un poquito antes, dice, vamos a leer el 3, versículo... Ya es que hay que leer del 1 en adelante, ¿verdad? Para ver cuál es la causa por la cual el apóstol Pablo dobla las rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a darle lectura. Estamos empezando, tenemos tiempo por ahora, ¿verdad? Entonces nos dice 3:1. Ahora sí, vamos a leer juntos, ¿les parece? Dice, por esta causa, 3:1 de Efesios. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. 8, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Okay. Entonces el apóstol Pablo se le es entregada, ¿verdad?, el ministerio de la predicación. ¿A quiénes? A los gentiles. Hay una gente que llama a algunos. A mí me han llamado en algún momento Paulino. Que yo soy Paulino. No, le digo, yo soy Marvin, ¿cómo va a ser Paulino? Jamás. Porque leemos mucho las cartas del apóstol Pablo. Y esta es una de ellas, por ejemplo, la carta a la iglesia de Éfeso. Lo que pasa es que hay una razón muy importante. Al apóstol Pablo se le es entregado el ministerio de la evangelización
a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo el resto del mundo que no son judíos. Entonces, ¿tenemos o no tenemos una buena razón el por qué leer las cartas del apóstol Pablo? ¿Verdad? Igual, ellas engranan todas juntas con toda la Biblia porque es inspirada por Dios. Entonces, pues es algo, ¿verdad?, que es muy importante. El apóstol Pablo, el más pequeño de todos. ¿Cómo se llamaba Pablo? Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Saulo de Tarso significa que era Saulo el nombre y que era de Tarso. Saulo de Tarso, bueno, Saulo significa hombre grande. Saulo era, y ahora Pablo significa yo, que soy el más pequeño de todos. Se me fue entregado el ministerio de la predicación. ¿A quiénes? A los gentiles. Entonces, este misterio, ¿verdad? Misterio que en otras generaciones, dice el 3 verso 5, no se le dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Ese misterio es la iglesia. El misterio de Dios es Cristo. Y el misterio de Cristo, nosotros, la iglesia, después de Jesucristo, fundada por los primeros cristianos en Antioquía, que fueron llamados cristianos por primera vez, ¿verdad? Eso parte de lo que vimos la semana anterior. Entonces, el apóstol Pablo dice que por esta causa, ¿por la causa de qué? De seguir predicando el evangelio. ¿Por la causa de qué? En el 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, porque los justos, los renacidos, los santos, vean cómo Pablo sufría, cómo a Pablo lo encarcelaban, cómo a Pablo lo azotaban, cómo Pablo naufragaba y que estaba en la cárcel. ¿Y qué pensaría usted si yo estoy en la cárcel? Les digo, hermano, le voy a hacer una videollamada aquí en la cárcel. Dicen, no, ese pelón, ¿quién sabe en qué anda? Y es lo primero que dicen, es lo primero que piensan. Y sí, ¿por qué va a estar uno encarcelado? El apóstol Pablo de la cárcel escribía a los cristianos. Lo que pasa es que él no hacía, él no infringía la ley. Él predicaba el evangelio, él predicaba la palabra. ¿A quiénes? A los gentiles. Eso no parecía la religión organizada que eran los fariseos, que eran los escribas, ¿verdad? Los doctores de la ley estaban contra Cristo, estaban contra Pablo, por ende, ¿verdad? Hemos leído en otras ocasiones que les decían que era la secta de los nazarenos. ¿Se acuerdan de eso? Cuando al apóstol Pablo le decían que era el cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces, si estamos en una secta, hacen esta, la de los nazarenos, donde la cabeza es Cristo Jesús. Eso está en Hechos 20, por si alguien no lo ha apuntado, si alguien no lo había visto, podemos verlo. Está en Hechos, donde el apóstol Pablo le dicen que es una plaga. O sea, es una cucaracha casi. Eso está en Hechos 24, verso 5. Hechos 24, verso 5, por si alguno no estaba ese día que lo vimos. Lo hemos visto en varias ocasiones. Hechos 24, versículo 5 nos dice... ok, ya, ahora sí. Si no está en pantalla, ¿verdad? Hechos 24, verso 5 nos dice... Porque hemos hallado que este hombre es... ¿Qué es? Una plaga. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces, que este hombre es una plaga. ¿Qué es una plaga? Aquí hay que llamar cuando tenemos una plaga de hojas cucarachas alemanas. Esas chiquititas, machitas. Y que son metiches, en todos lados se meten, ¿verdad? Hay que llamar a los que fumiguen. El apóstol Pablo lo caracterizan, le ponen una calificación, un calificativo de plaga, porque está predicando y predicando y predicando y está haciendo que muchos se vuelvan al cristianismo. Después de ser fariseos, de la secta de los saduceos, de los fariseos, ahora se están volviendo al cristianismo.
Y están convenciendo a muchos y entonces ¿qué dicen? Es una plaga este hombre, hay que eliminarlo, hay que quitarlo, hay que encerrarlo, hay que callarlo, hay que encarcelarlo para que deje de estar visitando gente. Pero aún encarcelado, saca las mejores notas, saca sus mejores exhortaciones, como la primera carta a los Corintios, y la envía. Y la segunda carta afirmando la fe. Ese era el apóstol Pablo. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de ese hombre pequeño? Que significa Pablo. Saulo, hombre grande. Pablo, hombre pequeño. Entonces, por esta causa, dice que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Esto es en el 3.14 de Efesios. 3.14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comprensión de lectura. ¿Quién es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Dios, el Creador, ¿verdad? Que se presenta como Creador. Él dobla sus rodillas. El apóstol Pablo con lágrimas, con sangre, porque esos azotes no crean que le dejaban morado nada más. Sacaban la sangre, golpes. Un día estuvo como muerto, ¿verdad? Y volvió a vivir, no se había muerto. Entonces, apedradas. Creo que nos falta bastante. Nosotros no tenemos que hacer tanto. Entre el sábado, entre la reunión de mujeres, no es que quiera causarles, ¿verdad? Nada. Porque tal vez fue falta de coordinación nuestra, la fecha y lo demás. Pero fue impresionante, las mejores reuniones que hemos estado. Hasta lágrimas, ustedes saben que esta misión no mueve sentimientos. Aquí no ponemos una música suave ahí para que a ustedes le pare el pelo, aquí y todo. Bueno, a mí no me podría parar el pelo de ninguna forma, por más música. Pero uno de los pastores no podía ni orar al final porque se quebrantó de ver ¿verdad? Lo bonito que se pasó. Entre uno de los testimonios, hermanos, se los comparto con el corazón. Una hermana que camina 10 kilómetros para llegar a la iglesia de Sarapiquí. Son 10 kilómetros. Nosotros no queremos ni agarrar un bus, ni agarrar un taxi, menos venirnos a pie. Y a veces no queremos ni encender el carro. Los que tienen la oportunidad ni agarrar una bicicleta. No queremos pagar el precio no más mínimo. Esa señora con la Biblia debajo del brazo, mojándose y tapando la Biblia, 10 kilómetros. El Uber le cobra 12,000 para poder ir a la iglesia, ahí en Sarapiquí. Y no crea usted que estaba ahí. Ay, hermanos, es que yo camino 10 kilómetros y vieras qué difícil se me... ¡Ay! Inyectadísima. Oiga, si tiene que caminar 20, los camina esa señora. Viera qué impresionante. Yo tenía que darle 7 minutos, estaba dispuesto a darle 30 para que siguiera hablando. Con energía, con ganas, con fuerza. No crea usted que está deprimida y que pobrecita, que los zapatos me destapan. Ella no le importa, ella llega mojada, llega como tenga que llegar, pero ella va. Y aún así se siente mal. Dijo varios ejemplos de los diferentes pastores. El ejemplo que había tomado de una vez que yo fui a predicar a Sarapiquí fue que yo hablé que nosotros no somos capaces ni darle el 10% del tiempo. No estoy hablando de dinero, porque ustedes saben que aquí no se habla de dinero, cada quien con Dios. Pero no somos capaces de darle el 10% del tiempo al Señor. 24 horas de un día, 2 horas 40 minutos. Y esta señora que camina 10 kilómetros para venir y otros para regresar, para ir a la iglesia. Ella está avergonzada porque dice que no logra 2 horas 40 en el día. Ahora nosotros, ¿cómo deberíamos de estar, verdad? Qué impresionante. Entonces, si esa señora camina 10 kilómetros, nosotros podemos hacer lo que sea. En 10 kilómetros yo no sé cuánto llegamos para arriba, ¿hasta dónde llegaremos aquí? 10 kilómetros para arriba. ¿Llegaremos qué? A Naranjo. Más. A Naranjo. A 21. Ah, bueno, entonces más aquí. ¿Qué? Después de Es que no sé cuál es Palmito.
Después de Palmares, 10 kilómetros. Ah, bueno, por las ventas de carros, sí, que hay unas rectas así. Ah, ok. Imagínense, de aquí a allá a pie. O sea, que vivamos allá después venir para acá. Qué duro, ¿verdad? Entonces, pero ella feliz, contenta, pochotona, está fuerte. No es tan joven, ¿verdad? Tiene sus años y está enteritica. Entonces, tenemos que aprender del apóstol Pablo. Y hoy en día todavía hay gente con mucho amor para congregarse y para esforzarse. Estamos llenos de excusas. El apóstol Pablo hubiera dicho, ay, no, es que me pegan muy duro cada vez que predico. Nosotros no tendríamos esta escritura. Por lo menos no por él, Dios hubiera usado otro. Pero él se hubiera perdido la bendición, ¿verdad? De escribir 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, creo que tenemos que doblar rodillas primero por nosotros. Nosotros volvemos a ver para allá, es que aquel no va, es que aquel lo invito, es que aquel no llega. Y nosotros, creo que los primeros que tenemos que estar en sintonía, unidos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, estar llenos, deseosos, agradecidos, porque eso es otra cosa. A veces no entendemos qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. Ah, sí, me salvó. No sabemos ni de qué nos salvó. Dijo un día el pastor Víctor que estaba predicando, que ya como 2 horas de predicarle a unos jóvenes y ya al final, ya con el cierre, un joven levantó la mano y dijo, ¿y de qué es que hay que salvarse? ¿De qué nos salvó? Entonces, nosotros no podemos estar así. Tenemos que entender que desde que nacimos condenados para un fuego eterno. Y donde es una desesperación, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde van a querer estar muertos y ya no pueden porque ya lo están en espíritu con un sufrimiento terrible. Y donde eso va a ser por una eternidad, no va a ser por 100 años ni 1000 años. Dice el pastor que si fueran 1000 años, que él no se esfuerza tanto por predicar. Ni hubiera venido a Costa Rica. Es que no son 1000 años, es una eternidad. Sin Cristo. Entonces, entendiendo de que fuimos rescatados, nosotros le ponemos mucha mente, le ponemos mucha atención a las cosas terrenales. Pero son las espirituales las que van. Ustedes aquí, San Ramón, nosotros, San Ramón, no estamos peleando contra carne ni sangre. No estamos peleando con la gente que invitamos y no viene. No estamos peleando con la familia que les predicamos y no atiende. No estamos peleando con el vecino que por más que uno le dice y no cree. Estamos peleando contra huestes, principados y potestades de las regiones celestes, como dice Efesios. Bueno, estamos cerquita, vamos a darle vuelta a la hoja nada más. Como dice Efesios 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Si tenemos una lucha y no entendemos con quién, no sabemos qué arma tomar, ¿verdad? Entonces necesitamos estar entendidos contra quién es que estamos luchando. No es contra la familia, no es contra los amigos, no es contra los enemigos, no es contra los vecinos. Vamos a ver contra quién es. Dice Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué nos recomienda apóstol Pablo? Que como nosotros, todos desmayados, todos desnutridos, espiritualmente arrastrados por el suelo, vamos a ir a predicar. Más bien, si anda león rugiente buscando a quien devorar, pues serán devorados. Serán sacudidos los que no tienen una fe firme. ¿Verdad? ¿Por quién? Por el mismo diablo. ¿Verdad? Entonces, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo me puedo fortalecer en el Señor? Con la lectura, con la oración, con la congregación. Entonces, ¿cuáles son los 4 pilares de la iglesia? ¿Recuerdan? Necesitamos la palabra, porque por ella fue que vinimos, ¿verdad? Y por la palabra, Dios dijo, todo fue hecho. Por la palabra de Dios. Por eso, si por la palabra todo fue hecho, por eso no la podemos tener
Porque es la misma palabra de Dios. Es el mismo que dijo, sean los árboles, sea la luz, y fue la luz. Y vio que era bueno y así quedó. Entonces es el mismo que dijo y hizo la formación de los cielos, que hizo la formación de las estrellas, que hizo la formación de las galaxias. Es el mismo que formó este libro que tenemos acá. Entonces, no lo podemos minimizar. Entonces, la palabra, la oración, la comunión, primero. Teniendo estas tres bien fortalecidos, podemos ir a la evangelización. Si no estamos en la palabra, no estamos en la oración y la comunión vamos renqueando. Y si me vuelven a ver feo, me enojo. y si no saludo, y si sí saludo, si estamos en esa, vamos a ver, ¿cómo le llamo? Si estamos en ese nivel de madurez, no podemos avanzar, no podemos crecer. Satanás debe estar sentado en alguna de esas sillas y si él no puede, pues un demonillo ahí viendo a ver cómo nos hace enojar para que nosotros no volvamos. Viendo a ver qué le cae mal del pastor que vino para usted no volver. Ver qué mal dice para yo no volver, o para yo enojarme, o para yo no estar. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el evangelio verdadero. Vaya a una iglesia de evangelio falso, así está, llenas. Y hasta les sobra la plata para pagar el alquiler y otras cosas. Y dan, y carros y terrenos. Yo estuve en una de esas. Y yo era los que promovía la ofrenda y me ponían a promoverla porque era un buen promotor. Yo era muy buen motivador, ¿verdad? Todos para el infierno, pero motivados. Íbamos para allá. Entonces, aquí es diferente. Aquí no es contra carne ni sangre, sino que eso es lo que vamos a leer, ¿verdad? No hemos llegado. Bueno, pero primero, fortaleceos, dice el apóstol Pablo. 6:10, perdón. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortalezcase. Si a usted va a una cita médica y le dicen está sus vitaminas, están muy, es que no es vitamina la palabra, sería el exámenes. ¿Qué es lo que sale en los exámenes? La hemoglobina, sí, ¿cómo se llama eso en general? Sus defensas están muy bajas. Exactamente, sus defensas están muy bajas. ¿Qué tiene que hacer usted? Que mínimo ir a tomar Welch, ¿verdad? De jugo Welch para que le suba lo que sea la azúcar. Algo le sube. Algo le sube. Pero entonces hay que buscar vitamina C porque está dando el brote de gripe y usted está bajo de defensa, entonces baja vitamina C por montones. Usted se fortalece su sistema inmunológico. ¿Para qué? Para lo que viene, para las gripes, para las enfermedades, ¿verdad? Cuando vienen los vientos alisios, ahora viene un montón de virus ahí por el viento. Usted lo respira y ya se enfermó. Entonces, listo. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Fortalecidos con la vitamina C y con todo lo demás que haya, ¿verdad? En el mercado, para soportar y pasar el tiempo de los vientos alisios, ¿verdad? Fríos y frescos, más en esta zona. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, con la escritura, con la palabra, con palabra de ciencia. En las iglesias X o Y nos decían que palabra de ciencia, cuando usted llegaba, le ponían la mano en la cabeza y le decían todo lo que había pasado en la tarde, o lo que le había pasado en la semana, o lo que le había pasado desde su niñez. Sí, y eso era palabra de ciencia. La palabra de ciencia es esta, la del Señor, la que Él nos reveló. Esta es la palabra verdadera de ciencia. Eso es adivinación, le guste a quien le guste. Satanás sabe cuánto ha llorado usted en su cuarto a solas. Y generalmente todo el mundo llora en el cuarto a solas, no va a ir al parque central, va a llorar. Y vendrán cosas grandes, le dicen a un joven que se está graduando y va a empezar a ganar plata. Iba limpio para el colegio, ahora va a empezar a ganar. Y claro que tienen que venir cosas grandes, ¿no? Que tiene que cumplirse eso. ¿Qué es que ha pasado por dificultades, por angustia? Que el Señor ha estado ahí contigo. Y sí, todos pasamos dificultades, angustias, y solo nosotros sabemos por dónde estamos pasando. Pero manipulan a la gente. Eso no es palabra de ciencia. Y si le dicen algo verdadero, recuerde que Satanás tiene 6,000 años, usted apenas tiene un poquillo. Y él conoció a su bisabuelo, a su abuelo, a su tatarabuelo, a sus papás, y lo conoció a usted de niño. ¿Y qué piedra de tropiezo le puso? ¿Y qué le pasó a usted?
Yo en esos tiempos que daba las convivencias, arrojaron una encuesta de que de cada 10 niños, 8 eran abusados sexualmente. En ese tiempo, hace unos 10, 15 años. Así. Por eso ahora hay o despiertan tantas ideologías, ¿verdad? Y diferencias de género y de atracción sexual y demás. Generalmente eso no es algo, o sea, genéticamente eso no es algo cierto, no es real que nacen así, sino que se adopta un estilo de vida o con el pasar del tiempo, pues, y sufrieron algunas situaciones de esas. Y claro, entonces llega un señor, una señora de estas y dice algo así, y la mitad de la iglesia estaba en esa condición. Y se derramó el Espíritu. No, o sea, están diciendo algo que ya lamentablemente sucedía muy a menudo en aquellos tiempos. Yo espero que se haya bajado el índice en esa línea, en esa área. Entonces, la palabra de ciencia es el Evangelio. La palabra de ciencia, la revelada por el Señor. Esa es la palabra de ciencia. Entonces, el poder de su fuerza, vamos de nuevo entonces, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lamento decirles la verdad. El diablo va a venir a joderle la paciencia sí o sí. Depende de usted, de su madurez, de su fortaleza, con la que está en el Señor, que seguirás adelante o te dejas derribar. Aquí estamos empezando, ojo, estamos empezando. Y no esperen ustedes que esto se nos llene la noche a la mañana si no tenemos batallas, si no tenemos lucha, si no oramos, si no nos sometemos al Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero tenemos que someteos, se brincan esa parte. Antes le decían a uno, resista al diablo y huirá de usted, pero ¿cómo lo va a resistir usted en sus fuerzas? No, sométase al Señor. Y veamos qué es lo que el diablo quiere. ¿Qué quiere el diablo? ¿Que estemos fuera de aquí? ¿Qué quiere el diablo? Que estemos viendo el partido, el resumen, las noticias, descansando, durmiendo, trabajando, jugando fútbol 5, cosiendo, tejiendo, o en la casa nada más, ¿verdad? O en algún otro lado que no sea aquí. Pero eso no es el Señor el que quiere eso, es el diablo. Entonces tenemos que tener cuidado a quién le hacemos caso. Si al diablo o a Dios. ¿Qué quiere Dios? Que usted esté aquí alimentándose en comunión con los hermanos. ¿Qué quiere Satanás? Que usted esté haciendo cualquier cosa en las redes sociales, en lo que sea, pero que no esté aquí. Trabajando, lo que sea, pero no aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino ¿con quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? En las regiones celestiales. Y después viene una serie de recomendaciones, tal vez no las vamos a ver hoy, pero la armadura de Dios, que es muy importante. Léanla, estudienla y la podemos ver en la próxima semana, ¿verdad? Pero son huestes, principados y potestades de las regiones celestiales. ¿Cuál es la región celestial? La atmósfera. Si tuviéramos unos lentes, vamos a ver, unos lentes espiritualoides, para decirle, o tuviéramos un espiritualímetro, ¿verdad? Y pudiéramos andar midiendo los espíritus, los pusiéramos y vemos un montón de bichillos dando vueltas, porque quieren jodernos la vida. No los vemos visualmente, pero ellos quieren venir a afectarnos en los pensamientos, con las acciones, con lo que vemos, con lo que hacemos, con el diario vivir, ¿verdad? Entonces tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Regresamos una hoja antes, Efesios 3, versículo 16, dice, para que os dé. Entonces el apóstol Pablo doblaba sus rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, para ser fortalecidos,
en el hombre interior. Que está al exterior, está al interior. En el espíritu tenemos que ser fortalecidos. Tenemos que tener fuerza, tenemos que tener ganas. Es que una cosa es contarles. Si logro encontrar ese testimonio de esa hermana que lo dio, no sé si lo grabaron, lo voy a traer, lo vamos a pasar aquí, lo vamos a reproducir de alguna forma. Ya cuando estemos con toda la tecnología, con ¿verdad? Las ganas y las fuerzas que está esa hermana que camina sus 10 kilómetros. Creo que tenemos que aprender mucho. No solo de ella, sino de muchos. De muchos que también con su esfuerzo, también con sus cargas, también con sus problemas, también con sus enfermedades, también con su angustia, también con todo lo que el diablo les pone en camino, están atacando, impulsando, y aún sin embargo están aquí. Un domingo vine, estaba lloviendo y digo yo, ay, ahora sí. Y no, los hermanos vinieron. Porque no somos de azúcar, no nos vamos a derretir. Si nos cae un poquillo de agua, ¿verdad? Entonces, esa es la convicción. Venimos por Cristo, por Dios, por la palabra, no por el pastor, no por la palabra. Y el resto, Dios lo alinea. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué es? Nos dice el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por la fe fuimos salvos. Por la fe somos liberados de la condenación eterna. Pero aquí dice algo muy importante. Si lo vemos bien, la palabra habite, que viene de habitar. Habitar, que es vivir, estar, permanecer en un lugar. Entonces nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que viva Cristo en mí por la fe. Lo podemos traducir de esa forma. Para que Cristo viva en mí por la fe y viva en mi corazón. Ya somos salvos, pero tal vez no dice para que Cristo pase en mi corazón de vez en cuando estoy de buenas. Cuando estoy de malas, que ni se me arrime nadie. Eso no dice. Dice que para que permanezca siempre, para que habite, para que esté aquí adentro. ¿Qué? Por medio de la fe, ¿quién? Cristo, el que pagó por mí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, estemos arraigados, estar cimentado, entiendo, arraigado, digamos que hay plantas que se agarran de las paredes, se agarran así, o de un árbol, de un tubo, de algo, están arraigadas, están impregnadas, están prensadas ahí. Así tenemos que estar de Cristo nosotros, amarrados, agarrados, no soltarnos por nada ni por nadie. El que le quite a usted la paz, aquí en esta tierra pasa a ser su Dios. Porque Dios es uno y está en el cielo. Y envió a su Hijo unigénito para que nos diera vida eterna. ¿Cómo puedo perder yo el gozo de mi salvación por una persona? Sea quien sea, aunque sea su suegra, pero no. Mire, estoy problemas aquí, ¿verdad? Estoy hablando de la suegra. No, eso es un chiste. No importa quién sea, no puede quitarle la paz nadie. Nadie puede robarnos lo que Cristo nos dio. En el momento que mi corazón se entristece por algo o alguien, estamos echando a Cristo y estamos metiendo el mundo. Estamos metiendo la circunstancia. Estamos metiendo lo terrestre y no lo espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado. Tiene que estar arraigado y cimentado. Si hablamos de cimentación, la entiendo muy, muy, muy bien. Lo que es un buen cimiento. Tiene que estar con buena varilla, con buena arena, piedra, buen cemento, sembrado para que eso dure años y años y años y años. Nadie hace un edificio para que se caiga entre 15 días. Ni entre 20 años. No, la idea es que quede para toda la vida hasta que lo vengan a botar, pero no se va a caer. Tenemos que estar así cimentados. Cada quien tiene que ver cómo sobreedifica.
sobre el cimiento que es Cristo. Entonces, cada uno parado en Cristo Jesús, así es como debemos de caminar. Arraigados, ¿verdad? Y cimentados, o sea, que nada nos mueve, nada nos cambia. Que nada, pase lo que pase, imagínese usted, que alguien llegue y solo por ser cristianos nos vayan a dejar a la cárcel. Solo que nos saquen de aquí, usted está arrestado, vamos. Ni me dan las manos, ¿no? Entonces, está arrestado, pum, pum. Solo porque estoy predicando. ¿Cómo estaríamos en la cárcel? Pero yo no hice nada. Ya ni vuelvo a hablar de Cristo, mejor no, me tiran. Dios no me guarda, Entonces empezamos a pensar, ¿verdad? Pero no es que Dios guarda a sus hijos, pero es que también tenemos que padecer juntamente con Él. Tenemos que estar arraigados, edificados. No importa lo que a usted le pase, lo que viva, Cristo debe vivir habitando en nuestro corazón. Siempre. Y si Cristo está en nuestro corazón, la felicidad siempre se va a desbordar. Nosotros siempre va a haber una felicidad, el gozo de la salvación, que es muy importante, y Cristo en nosotros. 18. Dice que en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, el amor de Cristo, el poder de Dios, el poder del Evangelio. Cuál sea la anchura, la profundidad y la altura. O sea, Dios todo lo puede. ¿Qué hay imposible para Él? Se nos olvida a veces que no hay nada imposible para Él. Y nosotros mismos ponemos los límites, nosotros nos ponemos las metas. Y decimos, no, eso es que es muy grande. 1000 personas, ay no, hombre, 1000 personas en San Ramón. ¿Qué va? Y es que ahí son muy esto y son muy el otro. ¿Qué son 1000 personas? Si en un concierto pueden reunir 1000 personas, ¿cómo Dios, el dueño del universo, el rey de reyes y señor de señores, no lo puede hacer aquí en San Ramón? Pero nosotros ponemos límites, entonces ya ahí no pasa. Y ahí no se da. Ahora, si no son 1000 y son 100. Ahora, si no son 100 y son 10,000. O sea, eso son cosas que solo Dios sabe. Pero nosotros somos los primeros que tenemos que creer. Nosotros somos los primeros que debemos de botar los límites, porque dice, seáis plenamente capaces de comprender. Tenemos que entender que Dios no tiene límites. Los límites los tenemos nosotros, Él no. Él no tiene límites. Nosotros sí, porque nosotros vivimos en un mundo físico. Él es espíritu, para Él no hay límites. Entonces, eso es una gran diferencia. Él es yo no soy de este mundo, dijo Jesucristo en San Juan. Nosotros somos de este mundo, Él no. Él dijo que iba al Padre. Donde yo voy, vosotros no podéis ir, le dice a los discípulos. Y todos dicen, ¿qué es? Que se va a matar. Se va a quitar la vida a este. No lo podían entender, porque Él no es de este mundo. Así claramente lo dice San Juan. Y nosotros por ahora estamos en el mundo. ¿Pero qué dice? No somos de este mundo. Somos extra a esta tierra. Espiritualmente nosotros vamos a estar extra a esta tierra. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. No somos de este mundo, vivimos aquí. Y mientras vivimos aquí tenemos que rescatar todas las almas que se nos sean posibles. Todas. No se nos quede nadie sin predicar. Que no haya un solo día que usted no le hable a alguien de la palabra de Dios. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. 19. Ya vimos, ¿verdad? Que comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, el poder de Dios en general, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. El amor de Cristo excede, dice, todo conocimiento. Nosotros a veces decimos, no, es que ese no tiene perdón de Dios. No, eso sí no tiene perdón de Dios. ¿Quién ha dicho eso? Aunque sea vacilando, se ha dicho, ¿verdad? Pero ya, resulta que aquí dice, en el 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Lo excede, lo sobrepasa, lo explota cualquier conocimiento que nosotros tengamos. Todos tenemos la oportunidad de la salvación, porque Él vino a morir por todos. No importa qué tan bueno o qué tan malo, vino a morir por todos. Pero necesitamos entender eso, ¿verdad?
El conocimiento de Cristo para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Nosotros tenemos que estar plenos. Para que nosotros podamos salir a evangelizar, podamos salir a predicar, podamos salir a contagiar, ¿verdad? Me gusta mucho la hermana Elevina, ¿verdad? Porque está enamorada del Señor. Yo le quiero preguntar. Sí. Usted está diciendo que el Señor vino a morir por todos, pero el Señor en alguna parte dice que derramó su sangre por muchos, pero no estaba cumpliendo con todo. O sea, no se estaban cubriendo todo, hay muchos que no tienen. Sí, es que ese es el tema. Él dice que de tal manera amó Dios al mundo, todos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando dice muchos, es porque no todos creen. Ese es el tema, sí. Entonces, muchos creen, pero otros no creen. Lo hizo por todos, pero no todos creen. Entonces ahí pasa. Cuando vemos el original, vamos ahí, entonces ya se comprende más la palabra. Entonces, te estaba diciendo la hermana Levina, ¿verdad? Está ¿verdad? Con ese amor y esa pasión y que quiere aprender para ir a predicar. Todos tenemos que estar así. Pero no vaya a ser que nos pase lo de Apocalipsis 2, versículo 4 o 5, ¿verdad? Que has distinguido los que son falsos apóstoles, ¿verdad? Los que son falsos hermanos y no lo son. Has trabajado duro, has trabajado arduamente, has breteado para la obra del Señor, pero tengo algo contra ti. Has dejado, y hasta ahí llegamos. Has dejado tu primer amor. Se nos olvida cuando entendimos que Cristo nos rescató, nos salvó, nos libró. Y nos enredamos tanto en los quehaceres. Ese es el problema, que se quedan con la bendición y no con el que bendice, ¿verdad? Comentaba un día esto con el pastor, y bueno, el pastor comentaba también ahí que no podemos tener un vaso tan chiquitito. Hay unos que tienen un vaso muy pequeñito, y ponía un ejemplo ahí, había un ejemplo ahí de unas personas ahí que tienen un vaso chiquitito. Con que Dios lo empezó a llenar un poquito, se nos fueron de viaje, ya no se congregan los domingos, ya todo es las cosas de este mundo. No hay sacrificio, menos van a caminar 10 kilómetros para congregarse, ¿verdad? No tienen que hacerlo, tienen transporte. Pero él decía que es un vaso muy pequeño, que ya se está regando, ya no le entró más. O sea, Dios permitió que tuvieran aquí adquisitivamente algo y ¡pum! Y ya se abandona. Entonces yo espero que usted tenga un vaso muy grande, que por más que tenga aquí en este mundo, usted no deje de congregarse, usted no deje de orar, usted no deje de leer la Biblia, usted no deje de predicar. ¿Sí? Uh-huh. Y yo no quiero hablar de otra cosa. Es muy importante para hablar. Y yo le decía a ellos, es que yo no tengo palabras para hablar de cualquier cosa, yo solo puedo hablar de Dios, que es lo único que me motiva. A ellos no les gusta porque sienten como que está perdiendo. La están ganando, más bien la ganó el Señor, ahí sí. Eso nos va a pasar, hermana. Nos sacan de los chats, ya hacen reuniones sin nosotros, ya hacen cumpleaños sin nosotros también. Ay, pero qué pereza, solo van a ir a hablar de la religión, le dicen. Le van a decir pastorcita, probablemente. O a uno le dicen pastorcita, entonces posiblemente le van a decir. Pero no puede dejar de hablar. El apóstol Pedro y Juan los azotaron, los garrotearon, y después los soltaron y le dijeron, no hablen más en ese nombre. Y le dice el apóstol Pedro, bueno, ¿le hacemos caso a usted o le hacemos caso a Dios? Entonces, nosotros tenemos que ver, el apóstol Pablo también dice en Gálatas, ¿verdad? 1:10. El apóstol Pablo, yo lo estaba leyendo, y el apóstol Pablo lo apedreaban, lo corrían y se levantaba y iba a predicar bien, pero la gente En Hechos 20:23, o por ahí, nos dice que, bueno, hubo un momento alguien que le profetizó, no vayas a Jerusalén porque te van a maltratar, le van a dar. Y dice, el Espíritu mismo me da testimonio de que toda la ciudad donde va lleva garrote, y él no importa, él tenía que morir por Cristo, moría. Pero hay algo interesante, el apóstol Pablo,
que le decían que no fuera a Jerusalén porque lo iban a maltratar, pero a él no le interesó, a él no le importó, y no fue en Jerusalén que murió, fue en Roma. O sea, que no es donde la gente piensa, es donde Dios quiere. Así que no se asuste usted que una enfermedad, que esto, que el otro, no se preocupe, usted no se va a morir ni antes ni después, se va a morir cuando Dios quiere. Pero antes el apóstol Pablo cumplió el ministerio y hizo la voluntad de Dios. Antes de que usted y yo, como justos renacidos, partamos de este mundo, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Yo era que decía que él era una plaga. Yo he leído todo eso. Él era una plaga porque él no había manera de callarle la boca. No había forma. No, era como la cucaracha alemana, por todos lados se metía así y estaba convirtiendo a los cristianos, al cristianismo. Por eso no lo callaban. Y nosotros que tenemos libertad de expresión, libertad de culto en este país, y estamos callados más bien. Entonces, ¿será que necesitamos que venga alguien que prohíba la Biblia y que prohíba predicar y todo para ver si ahí sí? Un día en China, probablemente ya los conté, se los resumo así rápido. Fue un misionero y se reunieron por debajo de las alcantarillas, que solo ahí se pueden reunir, la única forma. En China es prohibido el cristianismo. Debajo de las alcantarillas y habían líderes y sentados sin Biblia, pues no pueden tener. Ellos memorizan la Biblia. Entonces el predicador, ¿verdad?, decía algo y todos lo sabían. Memorizaban la Biblia, porque no pueden tener la mano para irle a predicar a alguien, tienen que saberla para predicar. Cuando se iba a venir le dijeron al predicador que, no, les dijo el predicador, ¿qué quieren que ore por ustedes? ¿Por qué quieren que oren? Y ellos le dijeron que para que fueran como los del occidente, que pueden tener una Biblia, reunirse y todo. El predicador les dijo, no voy a orar por eso. En el occidente tenemos aire acondicionado y no quieren ir. En el occidente pueden andar una Biblia, no la quieren leer, no la quieren cargar. En el occidente no se saben de memoria la Biblia, ustedes sí. Pidan otra cosa, pero por eso no voy a orar. Qué impresionante. Y es de la vida real. No sé si el misionero era justo o no, pero la historia es real, ¿verdad? Entonces, nos falta mucho. Creo que tuve la experiencia de trabajar en una remodelación, hace poco la entregué, y tenía reunión de pastores en una de las casas. Pero yo salgo de la mañana y era por Zoom, salgo de la mañana y yo a quedar grabado, ¿verdad? No llevé la Biblia, no la eché. Entonces, ya en la casa digo, en toda casa hay una Biblia, es lo que yo creo, ¿verdad? Y más ahí que hay una biblioteca, así un montón de libros por todos, donde usted vuelva a ver hay libros. Me cansé de buscar y no encontré una Biblia. Tuve que hacerlo con el teléfono, ya como podía, y fue bastante complicado, porque no encontré. Han leído todo tipo de libros y no han leído la Biblia. La Biblia es el libro más vendido del mundo, pero el menos leído. Entonces, nosotros, los justos, los renacidos, los que tenemos la verdad, no podemos jugarnos esa chance. Nosotros no podemos estar en esa línea. Me contaba ya un hermano que ya renació, contador, que él tiene que leerse no sé cuántas páginas y libros y no sé qué de Hacienda, más ahora que están traspasando todo lo de Hacienda y están haciendo nuevas reglas. Y dice que a las 2, 3 de la mañana lee, y que agarra la Biblia y se duerme. ¿Contra quién está luchando él? Contra el cansancio, pobrecito yo, esté tan cansado leyendo la Biblia. O contra el diablo que lo duerme seguro, porque y el hombre se duerme leyendo la Biblia. Entonces nosotros tenemos, si nos enfocamos contra quién estamos luchando, entonces tenemos que buscar las armas que están en Efesios 6, ahí cerquita están, las pueden ir a leer, ¿verdad? ¿Cómo combatir al diablo? Usted no vaya a ver cómo le pegan la jaza al vecino, que no es el vecino, es el diablo el que lo está provocando a través del vecino. O sea, usted no tiene que, y ahora tanto pleito, ¿verdad? Hermano Jorge seguro se tira varios de esos, ¿verdad? Judicialmente hablando. Yo me acuerdo un día que un vecino mató al otro por un gallo. Es que no, sí suenan duros los cabrones. Yo tuve que quitar uno que tenía. Tras de eso era como un reloj, cada hora sonaba y en la ventana mía. Tuve que quitarlo. Bueno, se perdió la verdad y no lo fui a buscar. Sabía dónde estaba, pero no lo fui a buscar.
Sí que se fuera mejor. Tras de eso era Brahman, era así como una vaca casi. Gritaba y hacía feo. Pero por un gallo, por una gallina, por cualquier cosa se pelean y se matan, ¿verdad? Por cerrar hace poco, un caso muy sonado en Escazú, en unos condominios, por cerrar una llave de paso, que no sé por qué cada condominio debería tener su llave, por cerrar una llave de paso y se pelearon y se mataron. Entonces, nosotros no podemos ir así, nosotros tenemos que entender que Satanás está haciendo todo lo posible para que usted no cumpla con los 4 pilares, no cumpla con la lectura bíblica, no cumpla con la oración necesaria diaria, que ¿cuánto debería hacer según la Biblia? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿No habéis podido orar ni tan siquiera? Imagínate. Con la oración, con la lectura bíblica, con la comunión, que ahora está muy bien, los felicito con la comunión, ¿verdad? Ya estamos, y los domingos también, y ahí vamos. Y la evangelización, nos estamos preparando porque se oyen huellas de animal gigante, decían antes, ¿verdad? Entonces, si queremos algo grande, tenemos que tener esa armadura bien puesta, ¿verdad? Que es la armadura de Dios. Ya no terminamos, según yo iba a ver el 4 también. Seguimos, entonces vamos a ver un poquito más el 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Esto no es la iglesia, esto que ustedes ven aquí no es la iglesia, nada de esto es la iglesia. Esto es un recinto, esto es un salón donde se reúne la iglesia. La iglesia somos nosotros, los justos, los santos. Esto es un salón que hay que cuidar y proteger y pagar para podernos reunir aquí, ¿cierto? Pero la iglesia somos nosotros. Entonces nos dice el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios tiene poder para hacer todas las cosas más abundantemente. ¿De qué? De lo que pedimos o entendemos. Nosotros pedimos limitado. Él puede hacer más de lo que nosotros pedimos. Nosotros no entiendo, no creo. Él puede hacer más de lo que nosotros entendemos o creemos. Más, mucho más de eso. ¿Verdad? Según el poder que actúa en nosotros. ¿En quién actúa el poder de Cristo? Pero tenemos que estar pellizcados, ¿verdad? Tenemos que estar encendidos, no apagados. Tenemos que estar despiertos, no dormidos. Porque estamos en un tiempo, si tuviera más tiempo, lo vemos en Tesalonicenses. Vamos a verlo. Okay. Tesalonicenses, lo leemos un poquitito. Seguro, vamos a ver, yo te digo. Primera. Vamos a ver en qué tiempos estamos y cómo debemos de estar nosotros. Primera de Tesalonicenses 5, constantemente sin una luz del Evangelio, sin una luz de la palabra, sin Cristo. Entonces tenemos mucho por qué trabajar, pero debemos de estar fortalecidos en el Señor. Primero, nosotros, fortalecidos, fuertes, estando sólidos para aguantar cualquier embate, para aguantar cualquier insolencia, para aguantar cualquier desprecio. Cuando estamos fuertes, podemos salir a la batalla, salir a la guerra. Los países que tienen ejército, 2 años, de los 20 a los 22, los reclutan, les enseñan cómo, en una eventualidad, ya están preparados para ir a la batalla, ya saben cómo disparar un arma, ya saben cómo hacer el pecho tierra, ya saben cómo escalar montañas, les enseñan muchísimas cosas, los preparan antes de, ¿verdad?, pertenecer al ejército. Entonces, nosotros debemos de estar preparados porque somos del ejército del Señor, el ejército de Dios. Entonces, someternos fuerte. Quedó mucho ahí por tocar. Tal vez la otra semana damos un poquito más de vueltas por ahí cercanas y bueno, seguiremos. Pero siempre fortalecidos, contentos, alegres, unánimes. Si hay una reacción diferente, tenemos que identificarla, meditar en el Señor y podernos fortalecer en esas áreas sensibles que tenemos. Oramos. Señor, sumamente agradecidos una vez más, Padre, con tu palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que abrimos las Escrituras nos damos cuenta que lo que pasa aquí no es nada, Señor,
en comparación de los grandes hombres que en aquel tiempo tuvieron que entregar su vida por el Evangelio, que entregaron su vida por la palabra, que entregaron todo lo que tenían, todo lo que eran, para que hoy por hoy nosotros podamos tener esta escritura y podamos tener ejemplos de muchos que dejaron su vida, Señor, que predicaron con sangre, que predicaron con lágrimas, Señor. De esta misma forma te pedimos y solicitamos que nosotros también podamos ser ejemplo. Tal vez ya no tenemos que morir por el Evangelio, no tenemos que ser arrestados por él, ni tal vez ser con látigos encima para predicar. Con mucho más razón, darnos sabiduría y entendimiento para identificar cuáles son los puntos débiles que tenemos, para fortalecerlos con tu palabra, fortalecerlos con la oración, con la comunión y con el Evangelio, Señor. Te pedimos que podamos ser fuertes, unidos, que es la palabra que seguía en el Efesios 4, que podamos estar juntos, unánimes, Señor, como un mismo sentir, en un mismo pensamiento, limando las asperezas, Señor, de una y otra forma, para que así podamos estar en el mismo pensamiento y seguir adelante con esta iglesia, con esta congregación, con estas almas que tenemos que predicar muchas personas. Te damos gracias, presentamos absolutamente todo en tus manos. Fortalécenos, Señor, a todos, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.